Buenas, espero que se encuentren muy bien al estar visualizando este video. En este material multimedia lo que vamos a hacer es grabar un videito pequeño sobre un tema que había quedado medio inconcluso en cuanto a estos videos desarrollados tema por tema. Lo que vamos a trabajar hoy es recursividad. Bien, así que primero hacemos una breve introducción con el PowerPoint. Acá les explico lo que es la recursividad, que no lo voy a leer, lo pueden leer ustedes detalladamente, tienen todo este material en el campus. Básicamente dice que la recursividad es una forma de resolver los problemas, una forma no estructurada, en la cual las funciones se llaman a sí mismas, ¿sí? Es decir, tenemos una determinada función, una f1, que para terminar de hacer lo que tenga que hacer, es decir, para cumplir con su meta, debe llamarse a sí misma. O sea, f1 tiene que llamar f1, f1 tiene que volver a llamar f1 y así sucesivamente. Si f1 llama a f1, implicaría que uno entraría en un bucle infinito, ¿no? Que la función se llama a sí misma una y otra vez. Esto marca claramente que las funciones recursivas tienen que tener en algún momento un corte. Es por esto que las funciones recursivas se separan en dos grandes bloques, lo que es el caso base y el caso general. El caso base es el caso que indica que la función debe darse por terminada. Y el caso general son todos los otros casos. Bien, un ejemplo claro para explicar recursividad es este, es el caso de factorial. Así que pasemos al codeblock para entenderlo un poco. Supongamos que nosotros queremos hacer el factorial del número 5. Bien. Primero recordemos un poco lo que es el factorial del número 5. ¿Qué es? Es hacer 1 por 2 por 3 por 4 y por 5. ¿Sí? Esto es hacer el factorial del número 4. Ahora bien, ¿qué es hacer el factorial de 4? El factorial de 4 es hacer todo esto. Entonces, si uno mira el factorial de 5 y el factorial de 4, ¿qué conclusión puede sacar? Uno saca que calcular el factorial de 5 es lo mismo que haber calculado el factorial de 4 y después multiplicarlo por 5, ¿no? De la misma forma podríamos decir, bueno, el factorial de 3, ¿qué va a ser? Y va a ser hacer 1 por 2 por 3. Entonces, este es el principio básico de la recursividad. Encontrar este tipo de patrón. Si yo quiero calcular el factorial de 4, quiere decir que antes tuve que calcular el factorial de 3. Si yo quiero calcular el factorial de 5, quiere decir que antes tuve que calcular el factorial de 4. Entonces, cuando uno encuentra este tipo de patrón, que para resolver un problema n tiene que resolver el problema n-1, es decir, el problema anterior, quiere decir que tiene que realizar el mismo procedimiento. Entonces podría llamarse esa función a sí misma. ¿Bien? ¿En qué momento esto para, por llamarlo de alguna forma? En el momento que uno llega al factorial de 1. El factorial de 1 no necesita ningún otro factorial para calcularse. El factorial de 1 es 1 y punto. No necesita del factorial de 0. ¿Sí? Entonces, esto es el algoritmo que vamos a tratar de pensar de forma recursiva. Bueno, el factorial de un número entero nos va a dar un número entero, así que permítanme llamar a la función, vamos a llamarla factorial R, factorial recursivo, y lo que vamos a calcular es el factorial de algún número n, perdón. Entonces vamos a calcular el factorial de R, es decir, el factorial recursivo de algún número n. Eso es lo que vamos a realizar. Bien. Entonces, acá, como siempre, definimos a la función y luego vamos a la implementación. ¿Cómo sería? Bueno, si supongamos, ¿no?, que n es 5, entonces el retorno, es decir, el resultado final, ¿cuál va a ser el resultado final? El resultado final debería ser ¿cuál? Al valor, es decir, al 5 que tanto queríamos, lo tenemos que multiplicar ¿por qué cosa? Por el factorial ¿de qué? Del número anterior, de n-1. Y acá tenemos la recursividad. Observemos, estamos calculando el factorial de 5, por ejemplo. Entonces, el retorno, ¿cuál va a ser? Va a ser 5 por todo esto.
¿Y todo esto qué es? Es el factorial de 4. Entonces vuelvo a llamar a la función factorial, solo que el parámetro de entrada ya deja de ser un 5, pasa a ser un 4. Y así seguimos. Entonces esto nos devuelve un entero, así que hagamos printf el factorial del número. Y aquí voy a mostrar el número con el que voy a calcular el factorial, es 2 puntos, y luego voy a mostrar el resultado de llamar a esa función. Entonces, el 5 es el número que quiero calcular el factorial y llamo a la función factorial. ¿De qué? Factorial de 5. Vamos a probar cómo funciona esto y vamos a ver que esto así como está no va a resultar. Y ahora viene lo importante. O sea, yo por ahora quiero que se queden con esto. Factorial de 5 es el factorial de 4. Cuando entre con 4, el factorial de 4 va a ser el factorial de 3. Y así. Entonces veamos qué nos da esto. Error no tiró, por suerte, así que tipié todo bien. Pero miremos lo que está haciendo la consola. La consola nada. Está pensando, todo en blanco y no resuelve nada. ¿Sí? ¿Y eso por qué es? Intuición. Miremos un poco con intuición. 5 por factorial de... Entro con el 4. El factorial de 4 que va a ser 4 por el factorial de 3. Factorial de 3 que va a ser 3 por factorial de 2. El factorial de 2 va a ser 2 por factorial de 1. El factorial de 1 va a ser 1 por factorial de 0. Entonces, y así va a seguir infinitamente. Eso es lo que hay que tratar de evitar. Esto que acabamos de construir es lo que se llama el caso general. O sea, en líneas generales, esta es la estructura del factorial, ¿no? Esta es la cuenta que hay que hacer para el factorial. Pero necesitamos definir siempre cuál es el caso base. El caso base es el caso de corte. En alguna otra bibliografía por ahí lo llaman caso terminal, caso de terminación o caso de corte. Se me ocurre ahora que se podría llamar también caso de corte. ¿Cuál es ese caso de corte? Es que si n es igual a 1, es decir, que si ya estamos en el caso 1, ¿qué es lo que tengo que hacer cuando estamos en el caso 1? Es decir, bueno, el retorno es 1. ¿Bien? El factorial de 1 es 1, punto final. Entonces, cuando lleguemos a factorial de 2, el factorial de 2 va a necesitar multiplicar por el factorial de 1. Y el factorial de 1 es exactamente esto, 1. Entonces ahí se va a ejecutar correctamente la recursividad. Vamos a observarlo. Factorial de 5 es 120. ¿Por qué? 5 por 4, 20. Por 3, 60. Por 2, 120. Por 1, 1. Excelente. ¿Sí? ¿Se comprendió esto? Lo importante es... Bueno, con 0 también hubiera funcionado. Vamos a observarlo. ¿Sí? Porque el factorial de 0 también es 1. Bien, pero me parece más ilustrativo dejar el 1, que es bastante más entendible y no tenemos que andar en cuestiones matemáticas. Bueno, ese es nuestro primer ejemplo de función recursiva. Es cuando para resolver un problema, antes tuviste que resolver uno similar, pero con un parámetro de entrada menor. ¿Okay? Es decir, llamé desde mi función factorial r, llamé a la función factorial r. Es decir, llamé a la función recursivamente. O sea, una función que se llama a sí misma para terminar con un problema. Es fundamental esto. Si no ponemos el caso base, el algoritmo empieza a llamar a la función una y otra vez sin parar. Entonces, siempre definan el caso general, que suele ser el intuitivo, y fíjense en qué momento tiene que cortar. Este tipo de algoritmos recursivos son muchísimo más eficientes y lo suelen utilizar mucho los sistemas operativos justamente por esta cuestión de la eficiencia. Sigamos con nuestro PowerPoint. Bueno, acá tenemos una explicación un poquito más detallada de lo que acabo de darle. Otro ejercicio importante, que de hecho vamos a inventarlo, es, supongamos que queremos mostrar los números. Pasemos a esto. Mostrar los números del 1 al 5, por ejemplo, ¿no? Mostrar los números, es decir, un procedimiento que haga un printf. Claramente ya sabemos hacer esto, ¿no? Sería un for que inicia en igual a 1 en este caso, y debería ser menor que 6 o menor o igual que 5, y más. ¿Y qué tengo que hacer acá? Bueno, lo de siempre, printf cuanto más rápido lo quiero hacer, más lento lo hago. Bien, ahí estamos, printf, y acá vamos a mostrar los números, porcentaje de, coma, y
Bueno, y claramente esto va a mostrar los números del 1 al 5, si no me creen, desde ya que lo compilo, a ver si no rompí nada cuando me equivoqué. Acá están los numeritos del 1 al 5. Antes de ejecutar esto voy a dejar un renglón para que quede más prolijo, solamente por eso. Y lo que vamos a hacer a continuación es justamente lo mismo, pero de forma recursiva. Lo vuelvo a mostrar. Acá tenemos los numeritos del 1 al 5. Ahora bien, si yo quiero mostrar los números del 1 al 5, estoy diciendo 5, es decir, que para mostrar esto, el número, antes tuve que haber mostrado del 1 al 4. Y antes tuve que haber mostrado del 1 al 3. Entonces yo no puedo mostrar el 5 si antes no mostré a todos los anteriores. Entonces ahí vemos que aparece la recursividad. Que para mostrar hasta el 5 tuve que haber mostrado hasta el 4. Para mostrar hasta el 4 tuve que haber mostrado hasta el 3. Y así podemos continuar. Entonces, ¿cómo les parece que sería este algoritmo? Bueno, en este caso va a ser un procedimiento. Void mostrar hasta se podría llamar. Entonces recibimos un parámetro de entrada entero, donde nos va a decir hasta qué número vamos a mostrar. Y pasemos a cómo es la ejecución. ¿Cómo sería esto? Bueno, el caso general es fácil, ¿no? El caso general es printf, caso general. Sería printf y muestro el número, es decir, porcentaje de, dejo un par de espacios, porcentaje de y muestro el número n. Buenísimo. Entonces de esta forma, si yo ingreso con un 5, voy a mostrar el 5. Hasta ahí vamos bien. ¿Y qué es lo que sigue a continuación? Bueno, después mostrar el otro. Mostrar hasta, y no ingreso con n, ingreso con n-1. ¿Sí? ¿Se comprende esto? Entonces, mostramos el 5 y después mostramos el 4. Entonces vuelvo a ingresar a esta función y va a mostrar el 4 y después va a mostrar el 3. Entonces, ¿en qué momento corta esto? Entonces hagamos el caso base. No queremos que muestre el 0, entonces podemos decir si n es igual a 0, tenemos que hacer algo que corte la ejecución. Por ejemplo, vamos a hacer un return 0. Es decir, retornamos un 0 y no hacemos más nada. O un system close. Bueno, entonces veámoslo. Veámoslo acá y nada, les regalo 4 segundos para que vayan pensando lo que va a hacer. Entonces vamos a llamar a la función mostrar hasta. Y voy a poner el 8 en vez del 5 para ser un poquito más creativos. Voy a poner el 8 y entre medio voy a dejar un par de renglones como para que se note mejor dónde empieza y dónde termina. Entonces, ¿qué les parece que va a mostrar eso por pantalla si es que va a mostrar algo por pantalla? Veámoslo. Efectivamente muestra los números del 8 al 1. Es importante que los está mostrando en este orden, ¿sí? Está mostrando 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Por qué? Porque acá estoy diciendo mostrar el 8, después mostrar hasta n-1, es decir, va a entrar con el 7, va a mostrar el 7, va a entrar con el 6 y así va a continuar, ¿sí? Miren qué hubiera pasado si hacemos esto. Miren qué pasa si hacemos esto con un simple cambio. Es decir, entro a la función mostrar hasta con el número anterior y después recién muestro al 8. Miren lo que hubiera ocurrido así. Con un mísero cambio, miren cómo cambió todo. Mostró de forma ascendente, ¿sí? Entonces este es otro gran ejemplo para aprender lo que sería la recursividad. Si no me equivoco lo tenemos también en el PowerPoint. Si no pueden hacer algún otro parecido. A ver este. Bueno, este piénsenlo ustedes, si bien acá lo tienen hecho. Este nos pide calcular potencias, es decir, una base y un exponente. Por ejemplo, 5 elevado al cubo. 5 elevado al cubo, ¿qué es? Es hacer 5 por 5 por 5, es decir, haber hecho 5 al cuadrado. Entonces ahí tienen la recursividad. Ese es un buen ejemplo también como para pensarlo. Este es un poquito más complicado, ya lo hicimos en el curso de ingreso, que es la sucesión de Fibonacci. También los invito a que la piensen y traten de resolverlas. Acá tienen una posible resolución utilizando recursividad. Yo les propongo que hagan otra y que incluso la hagan por medio de un procedimiento que muestre por pantalla la sucesión.
Y por último, un postulado acá de más ejercicios, donde yo principalmente les voy a recomendar que traten de realizar el ejercicio, ya les digo, el ejercicio número 3. Este principalmente es el que me gustaría que hagan para ver si terminaron de entender un poco este tema. Bien, bueno, eso es recursividad. Espero que hayan entendido un poco. Sigan mirando todo el material de la guía y bueno, el PowerPoint. Cualquier cosa estamos ahí a su disposición. Muchas gracias.